Bienvenida, bienvenido a Relanza, el podcast que te conecta con voces expertas en los temas más innovadores en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Soy Mercedes Querol, de la Universidad Internacional de La Rioja y la coordinadora de este espacio. No te lo pierdas. Comienza Relanza. ¿Qué tal? Nuevamente estamos en otro episodio de nuestro podcast de Relanza y en esta oportunidad vamos a conversar sobre internacionalización en el currículo de las lenguas y para esta conversación tenemos a la doctora Emma Dafous de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Emma? Mucho gusto. Hola, buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo. No, el placer es nuestro, Emma. Emma, y para comenzar, para que la audiencia también sepa sobre vos y sobre tu trabajo, decinos 3 cosas que te gustaría que los oyentes supieran sobre ti. Bueno, pues el primer dato ya lo has dicho tú, ¿no? Que es un dato objetivo de perfil académico, ¿no? Que es el que soy catedrática de lingüística inglesa en la Complutense y mi docencia e investigación giran en torno al papel de las lenguas en la internacionalización de la educación superior, con especial atención a la enseñanza en inglés en contextos multilingües. Y también me centro en el tema de políticas lingüísticas y de desarrollo profesional para mejorar la calidad educativa en esas universidades. Ese es el dato académico. Pero pensando en esta pregunta, había otros 2 datos no académicos que me parecía interesante compartir porque yo creo que se reflejan claramente en la investigación y la docencia que yo imparto, que es el tema de la curiosidad, ¿no? Yo creo que soy una persona interesada en temas muy variados porque veo conexiones en todo, ¿no? Desde sostenibilidad, medio ambiente, medicina o historia. Y yo creo que esta curiosidad transversal se vuelca en mi trabajo y de ahí mi gran interés en la internacionalización, ¿no? de la educación, de la globalización y las lenguas. Y el tercer dato es que, de nuevo vinculado, a mí me gusta muchísimo la música, todo tipo de música, desde Bach hasta, no sé, Rosalía. Tienes que ver mi lista de Spotify, ¿no? El algoritmo se vuelve loco conmigo. Pero y trabajo en coros, ¿no? Canto en coros. Y cantar en un coro requiere trabajar en equipo. Y eso también lo traslado al trabajo. Yo creo que hay que encontrar conexiones entre lo lingüístico, lo emocional y lo artístico. Y la internacionalización tiene esa visión global. De ahí, pues bueno, esos datos así no académicos, pero bueno, creo que reflejan mi trabajo. Oh, muchísimas gracias, Emma. Y bueno, seguramente el próximo podcast lo podemos hacer sobre música, pero lo haremos sobre internalización en el currículum de lenguas. Y entonces mi primera pregunta es, ¿cómo definís la internacionalización en el contexto de la enseñanza de lenguas y por qué crees que es un elemento clave en el currículum actual? Vale, pues la internacionalización tiene muchísimas caras y muchos apellidos, ¿no? Pero esencialmente se refiere a ampliar horizontes a la hora de entender el mundo, adoptar una perspectiva que nos ayude a funcionar tanto en un entorno cercano y local como también en un entorno internacional y global. Y esta capacidad de actuación local, lo global y lo local, es absolutamente indispensable para poder entender el mundo interconectado en el que vivimos, ¿no? Y para desarrollarnos académica y profesionalmente. Y las lenguas juegan un papel esencial en este proceso de internacionalización. Son uno de los mecanismos principales para comunicarnos con otros, para establecer vínculos, para crear significados. Esto no es nuevo, es decir, el ser humano se ha comunicado con hablantes de otras lenguas y culturas desde el principio de los tiempos. Pero lo que sí es muy novedoso es la escala y el alcance de esta internacionalización educativa. Hoy en día, las universidades, todas las instituciones, las empresas adoptan perspectivas estratégicas para que esa internacionalización sea transversal, sea integral y no solamente sean unos pocos los que disfruten de ello, sino que se extienda al mayor número posible de participantes. Un claro ejemplo es que el número de estudiantes que disfrutan de movilidad ha crecido. No es un número enorme, alrededor de un 10% según dónde, pero ha crecido, no es solo la élite. Se han diversificado además las formas en las que se puede internacionalizar, más allá de la movilidad.
Se habla, por ejemplo, de internacionalización en casa, para aquellos que no se puedan ir. Internacionalización del currículum, de los planes de estudio. Una internacionalización inclusiva para que haya, digamos, llegue a un mayor número de personas de distintos grupos culturales, lenguas, etnia, género, etc. Internacionalización responsable también. Entonces, en este escenario, el inglés se ha consolidado como un vehículo principal para internacionalizar. Es una lengua franca de comunicación y, como bien sabemos, la mayoría de las publicaciones científicas, de los congresos internacionales, de las redes, de los programas de movilidad utilizan el inglés como lengua común. Y es por ello también que el inglés ocupa un lugar central en el currículum de lenguas desde edades cada vez más tempranas. Por ejemplo, en España ya se incorpora el inglés en la escuela, en la educación infantil, ¿no? De 0 a 3 años. Y luego también hay una gran exposición a la lengua extramuros, fuera del colegio. Ha crecido enormemente en las redes sociales, en Internet, en los medios audiovisuales, Netflix, quien no conoce Netflix, y esto ha mejorado enormemente la competencia lingüística del alumnado. Esto tiene dos impactos o dos implicaciones, que el papel o las funciones comunicativas del inglés se han ampliado, de manera que de ser concebida como una lengua extranjera pasa a ser, lo que he dicho antes, una lengua franca, utilizada por hablantes cuya L1 no es el inglés, y de esta manera se prioriza el mensaje, el fondo, sobre la forma, digamos la precisión gramatical. Y todo esto está teniendo, o creo que debe tener, un impacto en el currículum de lenguas. Me explico. El estudiante ya no se concibe como un eterno aprendiz cuyo modelo es el hablante nativo, sino como un usuario competente que utiliza el inglés para comunicarse de una manera eficaz. Y esa manera eficaz va variando según el contexto en el que se halle. Y otro aspecto fundamental con la internacionalización es un giro hacia el multilingüismo. Es decir, teniendo en cuenta esa movilidad del estudiantado, esa exposición al inglés y otras lenguas extramuros, lo diverso de las aulas con alumnos de muy diferentes nacionalidades y de lenguas, ¿no? Lenguas de herencia, pues el objetivo último es formar a personas capaces de moverse en esos escenarios locales a los que me he referido antes, de utilizar otras lenguas, otros repertorios lingüísticos que también entran en juego. Y las investigaciones recientes nos dicen que los usuarios plurilingües muestran ese uso de diferentes repertorios lingüísticos de manera muy creativa y muy valiosa. Y aquí entonces, lo más importante es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma de una lengua en un momento y no, digamos, mezclarla con otras, pues se está trasladando en las prácticas docentes que nos permiten ese translingüismo que se llama, ¿no? Esa mezcla de lenguas. Y hay estudios de nuevo que dicen que el uso pedagógico de la L1 ayuda en la comprensión de contenido, en la interacción del alumnado, en la generación de ideas, de manera que esa especie de Spanglish de las que a veces se habla de una manera peyorativa, pues ahora se ve como un recurso, ¿no? Las lenguas no entran en competencia, sino que colaboran unas con otras, tanto en lo cognitivo como en lo identitario y en lo social. Esto cuesta para profesores de lenguas extranjeras que se han formado quizás en modelos mucho más normativos, y también cuesta a la hora de ver, por ejemplo, el inglés como lengua caníbal que se come las demás lenguas, ¿no? Pero quizás podemos hablar de ello después cuando hablemos de los retos. Darío. Sí, seguramente, Emma, y muchas gracias. Y coincido en esta cuestión de, al estar siendo testigos partícipes, si se quiere, de un cambio de paradigma, bueno, esto también va a redundar en la formación docente y ser pacientes Sí. en la aplicación de estos cambios. Y pensando justamente en los cambios y en cuestiones de implementación, ¿podrías compartir algún proyecto o iniciativa orientado a fomentar la internacionalización en instituciones educativas y quizás qué aprendizajes o resultados destacarías en relación con la formación justamente de docentes? Vale, pues estuve pensando, reflexionando sobre sobre posibles iniciativas. Hay muchas, muchísimas, y seguro que nuestros oyentes conocen o incluso participan, ¿no? Pero yo voy a centrarme en el nivel universitario, que es el que mejor conozco y en el que he investigado en los últimos años, y aquí se ha producido un cambio trascendental.
Y voy a hablar brevemente de las alianzas universitarias europeas. También hay en otros países, pero en Europa experimentaron se formaron en el año 2018, surgieron como respuesta de la Unión Europea a esta idea de internacionalización de la enseñanza, de los espacios universitarios, los sistemas universitarios. Y las alianzas universitarias son agrupaciones estratégicas supranacionales formadas por distintos países, ¿no? Por ejemplo, la Complutense, donde yo trabajo, forma parte de una alianza que se llama Una Europa y tiene 11 universidades. Imagínate lo que significa organizar a 11 universidades en sus planes de estudio, en su profesorado, en la rotación del alumnado, ¿no? Que va, digamos, de una universidad a otra. Y esto es complejo desde el punto de vista de gobernanza, pero claro, es una auténtica transformación. Yo creo que la palabra es transformación, ¿no? Y de los 11 millones de estudiantes universitarios en Europa, más de la mitad forman ya parte de distintas alianzas. Hay 570 universidades implicadas en 35 países diferentes. Entonces, imagina lo que supone, ¿no? Como cambio absolutamente, yo creo que el cambio más importante que se ha producido en los últimos años en la universidad en Europa. Desde el punto de vista educativo, las alianzas, como he dicho, son una revolución, son una innovación a la hora de crear esos planes de estudio. Y yo creo que son una oportunidad también para la formación del profesorado. Desde el punto de vista de esa formación, yo creo que las alianzas promueven modelos de enseñanza multilingües, porque bueno, pues tenemos esa lengua de instrucción que a veces es el inglés, pero no siempre, porque hay combinaciones lingüísticas muy, muy variadas, muy ricas. También depende de las materias, ¿no? En áreas como puede ser el derecho, hay áreas en las que, por ejemplo, el francés o el italiano dominan con respecto al inglés, según, digamos, los principios legales o educativos, etcétera, etcétera. El español también juega un papel, pero bueno, esto sería cuestionable y yo he escrito sobre este tema. Entonces, la formación en lenguas es vital. Y luego los planes de estudio más integrados entre la universidad y la escuela también se están elaborando con estas alianzas. Esto permite que haya un currículum de lenguas más realista, más contextualizado, como dije antes, y una formación más conectada con los retos reales del aula y de la sociedad. Y, por ejemplo, tenemos claros modelos de Collaborative Online International Learning, ¿no? De colaboración internacional online, a nivel, por ejemplo, incluso de secundaria universidad o universidad con otros países que, de nuevo, fomentan esa internacionalización de una manera más cercana y más real. Hay problemas también, es decir, sobre el papel puede que la internacionalización sea multilingüe, pero sí que hay ejemplos, y yo he sido crítica en esto, en donde a la hora de la verdad, pues el inglés vuelve a dominar bastantes escenarios. Pero también he comprobado que en los últimos años estas alianzas han desarrollado políticas lingüísticas precisamente para mantener las lenguas de sus instituciones, ¿no? Entonces, esas tensiones entre el inglés dominando y otras lenguas están, digamos, ya recogidas en esas políticas lingüísticas y tenidas en cuenta a la hora de diseñar grados. Bueno, habría que trabajar, como tú has dicho antes, tener paciencia en determinadas cosas, tener en cuenta las lenguas minorizadas frente a otras, pero realmente esa situación de escenarios universitarios muy internacionales está ahí y es un terreno muy, muy interesante. Ciertamente es muy rico y justamente en relación a Una Europa tenemos, bueno, yo para los oyentes estoy en la Universidad de Edimburgo, que también forma parte de Una Europa, y tenemos un doctorando con Complutense de Madrid y en términos prácticos soy el agente vehicular porque puedo manejar el español y el inglés, porque ciertamente cada uno de los equipos mantiene su lengua. Sí, ¿no? efectivamente. Y a veces sí ha ocurrido que el inglés tiende a dominar las interacciones y comunicaciones hasta que, por una cuestión de equidad, dijeron, bueno, encontremos, y justamente se toparon con Darío y ahí claro. estoy mediando. Bien, y mencionaste los retos
Emma, Ujú. y cuestiones que son necesarias para abordar, para justamente resguardar el éxito y la sostenibilidad de dichas iniciativas. Entonces, cuando pensamos en la internacionalización en el currículo de lenguas, ¿cuál dirías que son los principales retos para seguirla impulsando y cómo crees que podrían abordarse en el futuro? Vale, de nuevo, digamos, distinguir una serie de retos de un conjunto bastante amplio no estaría fácil, pero bueno, yo voy a identificar 3 retos que para mí son fundamentales y seguramente habrá más, ¿no? Pero aquellos con los que yo he trabajado más y he comprobado que están ahí, ¿no? Yo creo que hay un reto conceptual del que ya he hablado, ¿no? Que es reexaminar el concepto de lenguas, ¿no? Que las lenguas, cómo funcionan, ¿no? En estos contextos absolutamente internacionales y multilingües, y también reexaminar las metodologías. La enseñanza de lenguas en el siglo XXI ya no puede entenderse como compartimentos estancos, ¿no? Las lenguas no son entidades aisladas, sino que son sistemas interrelacionados que coexisten en esa mente del hablante multilingüe. Y esta visión lo que implica es, por una parte, buscar metodologías complementarias, no antagónicas. Por ejemplo, en lugar de oponer enfoques, como un enfoque comunicativo en lengua inglesa y un enfoque muy gramatical en lengua francesa, como tengo una alumna que acaba de terminar un TFG y eso es lo que ha observado en el instituto que examinó, ¿no? Pues esto no es factible porque de alguna manera, pues digamos, se contraponen en lugar de promover una pedagogía flexible, ¿no? Que responda a las necesidades del alumnado y a un contexto sociolingüístico mucho más globalizado, ¿no? Entender además el translingüismo pedagógico, ¿no? Permitir a los estudiantes en determinados momentos movilizar los recursos lingüísticos para construir significado. Luego también encontrar un equilibrio entre inglés como lengua extranjera, que persigue esos modelos nativos, el inglés como lengua franca, ¿no? Como una herramienta de comunicación global, con las múltiples variedades del inglés, a las que además los alumnos cada día están más expuestos, por lo que digo del inglés extramuro, ¿no? O las lenguas, y usos interculturales, ¿no? Y luego hay que indagar en este equilibrio para formar docentes capaces de enseñar inglés como herramienta de comunicación global y no solo como imitación de un estándar nativo. Teniendo en cuenta, eso sí, no debemos olvidarlo, que estamos en un contexto educativo, en donde eso no significa que los alumnos no sepan utilizar gramaticalmente los tiempos o el orden, ¿no? El orden de palabras en la oración, pero que sí que haya determinados momentos, como digo, en donde prime la forma sobre el fondo. Que yo creo que los profesores esto ya lo hacen con los modelos comunicativos, pero entender que digamos que las lenguas no entran en competición, sino que son elementos de apoyo mutuo, ¿no? Y esto me lleva al segundo reto. Si he hablado de un reto de conceptualización, hay un reto organizativo que yo creo que quizás es más difícil todavía, que es la coordinación en los departamentos de lenguas extranjeras y lengua española. Hay que incluir a la lengua española, bueno, perdón, a la lengua española porque estoy en este contexto, pero a la lengua 1 del alumnado, que a veces no es la lengua del país, que ese es otro tema, ¿no? Las lenguas de herencia. Pero bueno, esto requiere una visión institucional compartida, que supere esa fragmentación, ¿no? La fragmentación que tradicionalmente existe entre departamentos. El departamento de inglés, el departamento de francés o de alemán, o, en fin, o el de español por una parte y los de lenguas extranjeras por otro. Yo creo que esa coordinación en los departamentos es fundamental y no es tarea fácil. Pero se puede hacer, se pueden hacer y lo he visto en muchos contextos, sobre todo de AICLE, de CLEO, ¿no? en institutos o en colegios, proyectos interlingüísticos. Por ejemplo, tareas comunicativas desde distintas lenguas, ¿no? Formación conjunta del profesorado, en donde las metodologías se enriquezcan, o un diseño curricular coherente que promueva ese plurilingüismo. Y esto me lleva al tercer reto, que es el reto formativo. ¿Cómo formamos al profesorado? Pues la formación del profesorado, como he dicho antes, ¿no? Debe ir más allá de la competencia en lengua extranjera, y aquí viene la parte más compleja. Hay que formar educadores plurilingües e interculturales, capaces de reflexionar sobre sus propias ideologías lingüísticas,
Esto es una tarea muy, muy interesante. Salir de su zona de confort metodológica y cultural e integrar perspectivas críticas, inclusivas y globales en su práctica docente. ¿Cómo? Pues, como he dicho, una formación inicial con un enfoque plurilingüe, más crítico, con un desarrollo profesional continuo, con espacios de reflexión, observación mutua, por ejemplo. Es algo que en España no hacemos, no observamos, no entramos en el aula de otros. Es un tema bastante tabú, pero yo creo que ya hay determinados ejemplos, ¿no? Participar en codocencia, ¿no? Pues, vuelvo a decir, no vivir en esos compartimentos estancos, ¿no? Y luego la movilidad docente, ya sea física o virtual, para ampliar horizontes y cuestionar esos supuestos. Yo creo realmente que, aunque pueda parecer una cosa muy lejana, yo creo que está aquí. Es decir, yo que doy clase en filología inglesa, tengo ya alumnos cuya competencia lingüística en inglés es fantástica. Por todos esos factores a los que nos hemos remitido, que tienen también una competencia en segunda lengua extranjera, porque ya al tener una lengua inglesa ya muy desarrollada, se abre la posibilidad de otras lenguas extranjeras, alemán, italiano. Mis alumnos hasta estudian coreano en la universidad. Pueden tener pueden tener una competencia mayor o menor, ¿no? Pero ahí está. Entonces, bueno, pues yo creo que no es tan imposible ni estamos tan lejos de este cambio, digamos, de paradigma. Y aquí lo dejo, Darío. Emma, ha sido un placer conversar contigo sobre un tema apasionante e invitamos a nuestros seguidores a seguir la conversación, a escuchar los podcasts que forman parte de este proyecto llamado Relanza. Muchísimas gracias, Emma. Gracias a ti, un placer. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR y desarrollado con la colaboración entre el Grupo de Investigación Prodigy y el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. No olvides visitar nuestra web para aprender más sobre este tema y encontrar ideas para tus clases.